Estamos con el doctor Álvaro Puelma, cardiólogo, docente de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por participar en este proyecto semiológico, doctor. Gracias a ti. ¿Cuál es la importancia de la semiología cardiológica? Bueno, en el contexto de la enseñanza de la medicina, probablemente nosotros debemos enseñar los pilares y los elementos fundamentales de una buena historia y un buen examen físico, siendo la patología cardiovascular probablemente el elemento más prevalente de morbilidad y mortalidad en la población occidental. De suyo está la necesidad de que el alumno sea muy bien entrenado en los aspectos de una toma de una buena historia y la realización de un buen examen para que llegue un buen diagnóstico y una buena terapéutica. Eso implica que cuando nosotros hacemos semiología, queremos que los alumnos de Ciencias de la Salud cumplan un objetivo general. ¿Cuál es el objetivo general cuando nosotros enfrentamos la semiología cardiológica? Básicamente, tratar de que el alumno desarrolle un modelo de examen físico en lo cardiovascular que sea sistemático, que sea ordenado y que les ayude a tener un correlato con los aspectos anatómicos y funcionales del paciente. Es decir, que imbriquen sus conocimientos anatómicos, que lo han obtenido en primer año, y los conceptos fisiológicos y fisiopatológicos que se obtienen en segundo y tercer año, y en su conjunto poder establecer una unidad diagnóstica. Obviamente que hacer semiología cardiológica significa entrar a cumplir objetivos específicos. Dentro de los objetivos específicos, ¿cuáles son necesarios que debe cumplir un alumno? En primer lugar, yo creo que tú lo compartes y lo enseñas, es una historia clínica detallada y apropiada. En segundo lugar, que el examen físico vaya de la mano con un correlato clínico y con los hallazgos que él vaya observando, que haga una buena descripción de estos y los hallazgos que vaya encontrando específicamente en cardiología, sepa que pueden tener alguna variación con determinadas maniobras que pueden modificar y pueden facilitar el diagnóstico. Y por último, todo esto aunarlo en una descripción de una hipótesis diagnóstica en base a lo que él ha explorado tanto por la historia y a través de lo que ha obtenido por el examen efectuado en el paciente. Perfecto. Bueno, ahora entonces voy a invitar al doctor Puelma a que nos haga las demostraciones específicas semiológicas de cómo examinar un paciente. Muchas gracias. Muy bien. Andrés, hola. ¿Qué tal? Mucho gusto, Álvaro Puelma. Muchas gracias. Por favor. Andrés, antes de preguntarte por qué has venido y por qué pediste consulta al cardiólogo, te voy a hacer algunas preguntas generales, ¿ya? ¿Tú actualmente qué edad tienes? Como en toda historia clínica, la anamnesis del paciente cardiológico se compone de aspectos básicos y esenciales. Debemos identificar al paciente y establecer su procedencia, profesión o actividad y antecedentes familiares, entre otros. Cuéntame ahora, ¿por qué tuviste que pedir hora a un cardiólogo? ¿Cuál fue el motivo de la consulta para tomar hora acá? Debemos precisar el motivo de la consulta y desde este comenzar el estudio de la enfermedad actual o anamnesis próxima con el complemento de los antecedentes personales o la también llamada anamnesis remota. Con respecto a los motivos de consulta, los más frecuentes son el dolor torácico, la disnea, la percepción de la actividad cardíaca o palpitaciones y el síncope. ¿Hay algún antecedente importante en la familia? Por ejemplo, alguien que tenga la presión alta, que haya tenido diabetes, que haya tenido alguna muerte en forma inesperada, algún tío. No, ninguno. Perfecto. O sea, básicamente una familia sana. Sí. Es importante que preguntemos por las enfermedades cardiovasculares personales o familiares, las hospitalizaciones y las cirugías previas, hábitos del paciente, tabaquismo, empleo de alcohol, uso de sustancias ilícitas, su actividad física, el tipo de alimentación que éste tiene. Se debe preguntar por los fármacos que emplea, los tipos de estos, dosis y cuáles son sus adherencias a estas terapias. En lo posible, siempre inquirir detalles si alguna vez ha medido niveles de colesterol y sus respectivas sufracciones.
Dentro de la anatomía del tórax es muy importante tener en cuenta los puntos de referencia que nos ayudará a esquematizar y ordenar el examen cardíaco. En primer lugar, la línea medio esternal, a continuación la línea medio clavicular y siguiéndose posterior observamos la línea axilar anterior. El ángulo del manubrio esternal o ángulo de Lewis consiste en el reborde óseo del manubrio esternal. Lateral al ángulo del manubrio esternal se encuentra la segunda costilla. Esta es referencia para a partir de ella contar los espacios intercostales hacia inferior y poder ubicar las estructuras en la pared torácica. A nivel del epigastrio está el ángulo costal que se ubica entre los márgenes costales anteriores. El tórax es la parte del cuerpo humano que está entre la base del cuello y el diafragma. Contiene a los pulmones, al corazón, los grandes vasos como la aorta, la vena cava inferior y superior, la cadena ganglionar simpática, la vena ácigos y hemiácigos, el esófago, el conducto torácico y contiene el mediastino. Tiene la forma del cono truncado o pirámide cuadrangular y su pared está formada por las costillas y los músculos intercostales por los lados, que se unen por delante al esternón por medio de los cartílagos costales. Por detrás está la columna vertebral. La función de esta caja es proteger los órganos internos. La caja torácica tiene la particularidad de ensancharse para permitir la inspiración. Además, el último par de costillas es denominado flotantes, ya que solo están unidas las vértebras en la parte posterior. Anteriormente, este par es libre y esto permite su ensanchamiento en el embarazo. El corazón y el saco pericárdico se encuentran en el mediastino, detrás del esternón, entre la tercera y quinta costilla costal, en posición oblicua, 2/3 a la izquierda del plano medio y 1/3 a la derecha. La base del corazón está formada por la aurícula izquierda. La punta o vértice, punta del ventrículo izquierdo, se encuentra en la línea media clavicular en el cuarto o quinto espacio intercostal. El precordio es el área de la pared torácica que se superpone a la superficie anterior del corazón, formada predominantemente por el ventrículo derecho. El corazón se divide en lado derecho e izquierdo, con 2 aurículas y 2 ventrículos. Entre las aurículas y ventrículos se encuentran las válvulas aurículo-ventriculares derecha e izquierda. Entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar se encuentra la válvula pulmonar y entre el ventrículo izquierdo y la aorta la válvula aórtica. Anatómicamente, el corazón está rotado, por lo que el ventrículo derecho representa la mayoría del precordio. La aurícula derecha se encuentra parcialmente en la parte superior derecha del precordio y el ventrículo izquierdo representa una pequeña área de este ubicada en el lado izquierdo inferior. La aurícula izquierda no se proyecta en el precordio. Te voy a pedir por favor que gires tu cabeza al lado izquierdo. Muy bien. Toma aire. Muy bien. La medición de las venas del cuello permite estimar la presión de la aurícula derecha y también la volemia y/o el estado de hidratación del paciente. Semiológicamente se utiliza el alto de la pulsación de la vena yugular interna para su evaluación. Antes de comenzar con nuestro examen, haremos una breve revisión de las ondas del pulso venoso. Ondas del pulso venoso son las siguientes: onda A, seno X, onda C, onda B, seno I. La onda A del pulso venoso es producida por la contracción de la aurícula derecha. Esto ocurre en ambas aurículas, pero gráficamente se muestra la presión de la aurícula izquierda. La onda A es transmitida hacia atrás en la aurícula derecha y de aquí a la vena yugular interna, la que es observada en el examen físico del cuello. La onda A no estará presente cuando no haya contracción auricular, por ejemplo en la fibrilación auricular. La onda A podrá ser gigante cuando haya resistencia a la contracción auricular, como en la hipertensión pulmonar o estado de rigidez ventricular derecha
y disminución de la distensibilidad ventricular. Seno X. El seno X representa la relajación de la aurícula derecha. La onda C representa un aumento de la presión de la aurícula desde el cierre de las válvulas auriculoventriculares al inicio del sístole ventricular, y la onda B representa el llenado auricular y el fin del sístole ventricular. X e Y representan el nadir existente entre las ondas A, C y B respectivamente. El examen de las venas del cuello se realiza con la cabecera de la camilla elevada en 30 grados para facilitar la visualización de estas. Dependiendo del observador, se puede necesitar elevar o descender la cabecera para facilitar la visualización de las venas del cuello. Ok, gira tu cabeza hacia el lado izquierdo. Muy bien. La cabeza del paciente debería estar girada levemente hacia el lado contrario de las venas que se están examinando, y el examinador se tiene que ubicar al lado derecho del paciente para realizar el examen. El área en la que hay que fijarse está justo por encima de las clavículas y la inserción del esternocleidomastoideo en esta. Primero se identifica la vena yugular externa presionando con el dedo índice justo por sobre el borde superior de la clavícula. Se puede ver fácilmente que la vena yugular externa se distiende con esta maniobra. No es esto en lo que estamos interesados. La vena yugular interna se correlaciona más con el estado de presión y volumen en la aurícula derecha de lo que lo hace la externa. Al mirar el punto más alto de esta, se puede apreciar un patrón de 2 ondas ascendentes y 2 descendentes por latido. La onda A se ve justo antes de escuchar el primer tono cardíaco y traduce contracción auricular. El descenso X sigue a la onda A. Luego se aprecia la onda B, que se ve justo antes de escuchar el segundo tono, y esta traduce el llenado auricular. Le sigue el descenso Y. Puede ser necesario ocultar el corazón mientras se evalúa la vena yugular, donde se puede correlacionar la onda A justo antes de escuchar el primer tono cardíaco y luego la onda B justo antes o simultáneo al segundo tono. También se puede palpar la arteria carótida izquierda mientras se observa la vena yugular derecha para identificar la secuencia de tiempo. Solo hay un pulso de la arteria carótida por latido, mientras que hay 2 pulsaciones de la vena yugular externa, onda A y B, por cada latido cardíaco. Además, el pulso arterial no varía significativamente con la respiración. Mirar de forma tangencial o usar luz indirecta puede ayudar con la visualización, ya que se ven las sombras que se mueven con las pulsaciones. Lo que se busca en el examen físico es el punto de máxima pulsación venosa. Al identificarlo, se necesitan 2 reglas o una regla y una superficie lisa. Colocar la regla en línea con el punto de máxima pulsación y la otra regla en el ángulo external. Con eso, medir los centímetros que marca la regla posicionada sobre el ángulo external y hasta la regla que se encuentra en línea con el punto de máxima pulsación. A ese valor, los rangos normales van entre 1 y 3 centímetros, se le suma 5 centímetros para estimar la presión auricular derecha. La presión venosa central normal tiene un rango entre 2 a 8 centímetros de agua. Esta es una técnica complicada que requiere de mucha práctica, por lo que es normal que en un principio no se logre pesquisar los valores. Para realizar el examen físico cardíaco, la camilla debe estar con la cabecera a 30 grados. El examen siempre se debe realizar con el tórax del paciente descubierto, sin ropa encima. El examinador debe ubicarse en el lado derecho del paciente en una sala en silencio. En el examen físico cardiovascular, parte por una secuencia constante e invariable: inspección, palpación y auscultación. Con fines pedagógicos hemos prescindido de la percusión por lo poco relevante en la actualidad. Observar el precordio en busca de cualquier deformidad, ya sea de piel y partes blandas u óseas. También se trata de identificar el latido del ápex. A veces es más fácil ubicarlo girando al paciente hacia la izquierda
en 45 grados o pidiéndole que exhale y contenga la respiración, lo que facilita la visualización de los latidos. Muy bien, Andrés. Toma aire. Suelta el aire. Muy bien. Repetimos lo mismo. Para la palpación se recomienda el uso de la base de los dedos de las manos, articulaciones metacarpofalángicas o bien la eminencia tenar e hipotenar. Zonas estas últimas más sensibles en especial a las vibraciones de baja tonalidad. Existen 6 puntos que hay que palpar. El primero, el segundo espacio intercostal derecho, que corresponde al foco aórtico. El segundo es el segundo espacio intercostal izquierdo, que corresponde al foco pulmonar. El tercero es el cuarto o quinto espacio intercostal paraesternal izquierdo, que corresponde al foco tricuspidio. El cuarto es el tercer espacio intercostal paraesternal izquierdo, que corresponde al foco accesorio. El quinto es el cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular, que corresponde al ápex. Y finalmente el sexto punto, que corresponde al epigastrio. Al palpar uno busca si hay elevaciones del corazón en contra de la mano mientras éste se contrae o la presencia de frémito. En el ápex se deberá sentir el latido del ventrículo izquierdo, el cual se describe como un golpe o frote suave y breve en contra de la mano. Algunos textos validan también el uso de la punta de los dedos para sentir la zona paraesternal izquierda. Una vez encontrado el latido del ápex con la mano completa, se trata de localizar mejor usando solo la punta del dedo índice o medio. El latido del ápex puede ser caracterizado de acuerdo a diámetro, duración y amplitud. En pacientes con pared torácica de mayor tamaño, ya sea por obesidad, aumento de la masa muscular o del diámetro anteroposterior torácico, por ejemplo enfisema, es frecuente que el latido del ápex no se pueda palpar. La palpación del ventrículo derecho en pacientes con hiperactividad derecha se realiza en la zona epigástrica o en la línea paraesternal izquierda, siempre con la palma de la mano. También se puede palpar el hueco supraesternal con el dedo índice presionando hacia posterior y levemente hacia inferior. Se podrán detectar pulsaciones o sensaciones anormales que pueden estar producidas por aneurismas aórticos o una estenosis aórtica muy acentuada. La auscultación debe realizarse con el tórax descubierto en una habitación en silencio. Se debe auscultar en 6 ubicaciones, las mismas en las que se realizó la palpación. La auscultación la realizaremos en el siguiente orden. Primero, foco aórtico, segundo espacio intercostal derecho. En este foco, el segundo ruido se escucha más fuerte que el primero. Luego, en segundo lugar, el foco pulmonar, segundo espacio intercostal izquierdo. En este, el segundo tono se logra distinguir el componente pulmonar y aórtico en inspiración. En tercer lugar, el borde inferior esternal izquierdo, desde el tercero hasta quinto espacio intercostal. En este, el primer ruido se logra distinguir el componente atrioventricular derecho e izquierdo. En cuarto lugar, se ausculta el foco accesorio o de Erbs. En quinto lugar, se ausculta el ápex, siendo el punto de máximo impulso, donde habitualmente el primer tono es más fuerte que el segundo tono. Y en sexto lugar, se ausculta el epigastrio. En algunas ocasiones se deben variar los focos clásicos y en situaciones especiales se podrá examinar, por ejemplo, el espacio interescapular o la zona de proyección de las carótidas. La primera, por ejemplo, frente a la sospecha de una coartación aórtica, y la segunda para objetivar posible irradiación de un soplo originado en la base del corazón. Durante la auscultación, cada una de las válvulas tiene un correlato anatómico con los focos de auscultación. Las válvulas aurículo-ventricular izquierda en ápex, aórtica y pulmonar en sus respectivos focos, y aurículo-ventricular derecha en el reborde esternal izquierdo a nivel del cuarto, quinto espacio intercostal. Al auscultar, hay que tomarse todo el tiempo que sea necesario para así reconocer los sonidos que se van a ir a buscar de acuerdo al área del corazón que se esté auscultando.
Como es sabido, hay ciertos sonidos que se van a escuchar más fuertes en algunas ubicaciones que en otras. Por ejemplo, el primer ruido cardíaco se escucha más fuerte en el ápex y el segundo tono se escucha más fuerte en el foco aórtico. Recordar siempre ocultar en las 6 áreas ya mencionadas, tanto con el diafragma como con la campana del fonendoscopio. Algunas veces podrá ser necesaria realizar maniobras para acercar al corazón a la pared torácica. Por ejemplo, se le puede pedir al paciente que se gire en 45 grados hacia la izquierda y exhale completamente, lo que acerca el corazón a la pared torácica y facilita la ocultación. Otra maniobra es pedirle al paciente que se siente, se incline hacia adelante y exhale completamente conteniendo la respiración, lo que ayudaría al examinador a escuchar el murmullo de la regurgitación aórtica mejor. Los sonidos cardíacos aparecen al cerrarse las válvulas cardíacas. Lo más frecuente es escuchar solo un primero y segundo ruido. Tercer y cuarto ruido generalmente traducen patología. Primer ruido cardíaco, producido por el cierre de la válvula aurículo-ventricular derecha e izquierda. Segundo ruido cardíaco, producido por el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Tercer ruido cardíaco, es el sonido del llenado rápido en la fase pasiva temprana del diástole ventricular. Cuarto ruido cardíaco, es el sonido por la contracción auricular en el diástole activo del ventrículo. Tercer ruido en jóvenes, atletas o estados hiperkinéticos podrían ser normales. Su presencia es lo que denominamos como ritmo de galope y es característico de la insuficiencia cardíaca descompensada. El cuarto ruido cardíaco lo consideraremos en lo operacional siempre indicador de patología. El primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco definen sístole y diástole, siendo sístole el tiempo comprendido entre el primero y segundo ruido cardíaco. Como generalidad, el cierre de las válvulas del lado derecho del corazón ocurre después del cierre de las válvulas del lado izquierdo. Por ejemplo, la válvula pulmonar se cierra después de la válvula aórtica, lo cual se acentúa con la inspiración profunda. Otra generalidad que se encuentra en la auscultación cardíaca es que el cierre de las válvulas del lado izquierdo suena más fuerte que el cierre de las válvulas del lado derecho. Por ejemplo, normalmente no se puede escuchar el cierre de la válvula pulmonar en cualquier ubicación excepto el segundo espacio intercostal izquierdo. El mejor lugar para identificar el cierre de la válvula aurículo-ventricular derecha es el borde inferior paraesternal izquierdo. El mejor lugar para escuchar el cierre de la válvula aurículo-ventricular izquierda es el ápex del corazón. Primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco es la combinación de los sonidos del cierre de la válvula mitral y tricúspide. Normalmente estos sonidos están tan próximos que se escuchan como uno. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, sístole, la válvula mitral se cierra generando el primer ruido cardíaco. Todo esto antes que la válvula aórtica se abra. Fisiológicamente esto ocurre porque la presión aórtica es mayor que la de la aurícula izquierda, por lo tanto es más difícil abrir la válvula aórtica que cerrar la válvula mitral. Segundo ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco es la combinación de los sonidos del cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Dado que la presión de la aorta es significativamente mayor a la que existe en la arteria pulmonar, esta válvula normalmente cierra primero. Así, el A2 normalmente precede y es más fuerte que el P2, esto debido a la mayor presión relativa en la aorta. Desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. El segundo ruido puede ser mejor escuchado como un sonido desdoblado en la inspiración, dado que la inspiración incrementa el retorno venoso al corazón
y prolonga el flujo a través de la arteria pulmonar, se retrasa aún más el cierre de la válvula pulmonar. La inspiración también reduce el retorno de la sangre a la aurícula y ventrículo izquierdo, lo que genera menor presión en el ventrículo izquierdo y por consiguiente la válvula aórtica cierra antes. Tercer ruido cardíaco. En la diástole ventricular reconocemos dos fases. La primera consiste en una fase de flujo pasivo, rápido de sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, cuando éste se expande y se sensa como una succión desde la aurícula izquierda, originando el tercer ruido cardíaco. Este puede ser normal en pacientes jóvenes, y por otro lado, el tercer ruido es audible en la sístole ventricular en disfunción ventricular debido a pobre contractilidad, infarto agudo, miocardiopatía dilatada o aumento del volumen ventricular, situación que podría verse en insuficiencia mitral, reflujo aórtico, con comunicación interventricular o ducto arterioso persistente, y se oculta con una cadencia entre el R1, R2 y R3. Cuarto ruido cardíaco. La segunda fase de la diástole ventricular es activa. Consiste esto en una contracción de la aurícula izquierda, llevando a una especie de atrial kick, empujando la sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, generando el cuarto ruido cardíaco. Puede estar presente también en sujetos jóvenes o atletas. El cuarto ruido además es escuchado como un ruido en disfunción diastólica y rigidez del ventrículo izquierdo, ya sea por isquemia o hipertensión, y es audible como un galope, R4, R1, R2. Los soplos cardíacos son manifestaciones audibles de las vibraciones que se producen por el aumento de las turbulencias, en donde el flujo es normalmente laminar y se definen por el momento en que se presentan en relación al ciclo cardíaco. Los soplos diastólicos son siempre anormales, al igual que aquellos que siendo sistólicos ocupan todo el intervalo. Sin embargo, cuando son mesosistólicos o tienen una presentación increciendo o decreciendo, podrían observarse en sujetos jóvenes o estados hiperdinámicos. La inocencia o patología de un soplo debe ser juzgado no solamente en relación a lo ocultado, sino que también en el contexto clínico. Como regla, el empleo firme del diafragma es mejor para detectar sonidos de alta frecuencia como el soplo diastólico de la regurgitación aórtica, los clics sistólicos, sonidos eyectivos y la mayoría de los soplos sistólicos. Una presión suave sobre la campana es mejor para determinar sonidos débiles de baja frecuencia, como el galope por un tercer ruido o cuarto ruido y o las rodadas diastólicas. Los soplos se describen en relación a su duración, frecuencia, configuración, intensidad, ubicación de máxima ocultación y modificación con maniobras que se realizan con el paciente. La magnitud del soplo, como su duración, dependerá esencialmente de las gradientes de presión que se generen entre las diferentes cavidades cardíacas, como de los ventrículos con la aorta o arteria pulmonar. En relación a su intensidad, en la década del 30 se ideó la clasificación más utilizada para descubrir su intensidad, en una escala de 1 a 6, donde el grado 1 requiere una auscultación de muchos siglos para ser sospechado. El soplo grado 4
es el que se acompaña de frémito y el 6 es aquel en el cual no se requiere ni apoyar el estetoscopio para su auscultación. Soplos sistólicos. Los soplos sistólicos pueden ocupar el inicio del sístole, protosistólicos, o pueden ubicarse en el medio del sístole, mesosistólicos, ser tardíos, telesistólicos, o bien ocupar toda la sístole, pansistólicos. Son ejemplos de soplos sistólicos los siguientes. Insuficiencia mitral, por lo general produce un soplo pansistólico mejor auscultado en el foco mitral con irradiación hacia la axila. Estenosis aórtica produce un soplo mesosistólico habitualmente con una configuración creciente-decreciente. Otras causas de soplos mesosistólicos son los que se generan por miocardiopatía hipertrófica, estenosis de la válvula pulmonar. También se puede producir en estados hiperdinámicos como anemia, embarazo o hipertiroidismo. Soplos diastólicos. Al igual que el flutter, el tercer ruido en un adulto, un soplo diastólico traduce organicidad de una cardiopatía. Puede ocupar el inicio, la mitad o el final del diástole, denominándose protodiastólico, mesodiastólico o telediastólico respectivamente. Son ejemplos de soplos diastólicos los siguientes. Insuficiencia aórtica. Produce un soplo decreciente, de tono agudo, protodiastólico o mesodiastólico. El foco de irradiación de este podría indicar si el defecto ocurre por defecto primario valvular o dilatación de la raíz. En el primer caso, es frecuente que el soplo se irradie por el borde paraesternal izquierdo y en el segundo caso, el soplo se irradiará más frecuentemente por el borde paraesternal derecho. Es muy frecuente que coexistan los reflujos moderados severos un soplo mesosistólico. Esto no implica patología del tracto salida, sino más bien a un aumento y aceleración del flujo antereógrado. Estenosis mitral. Por antonomasia, el soplo mesodiastólico o telediastólico típico es el originado por la estenosis mitral. Este soplo se ausculta mejor en el foco apical y en decúbito lateral izquierdo. Tiene un tono grave y puede estar precedido de un chasquido de apertura. La acentuación presistólica se refiere a un aumento en la intensidad del soplo al final del diástole, producto de la contracción auricular en pacientes que aún están en ritmo sinusal. Pueden haber soplos diastólicos por causa funcional, siendo el más descrito el asociado a la insuficiencia aórtica grave. Este soplo, que es de ubicación apical y mesotelediastólico, es el llamado soplo de Austin-Flint. Se distingue por la respuesta a los vasodilatadores. Otra causa son los mixomas, el bloqueo auriculoventricular completo y el soplo de Carey-Coombs, descrito en el brote reumático agudo producto de la inflamación que sufre el aparato valvular. Auscultación dinámica. Hace referencia a esto a sencillas maniobras que ayudan a identificar y caracterizar los soplos cardíacos. Ejemplos de estas maniobras son respiración. La inspiración aumenta la intensidad de los soplos de las cavidades derechas, en cambio la expiración aumenta la intensidad de los soplos de las cavidades izquierdas. Maniobra de Valsalva.
La mayoría de los soplos disminuyen en duración e intensidad con esta maniobra. Son excepciones los soplos de la miocardiopatía hipertrófica y el del prolapso de la válvula mitral, en que aumentan su intensidad. Suelta el aire y puja. Cambios posicionales. Posición de pie. La mayoría de los soplos se hacen menos intensos, a excepción de los soplos de miocardiopatía hipertrófica y el prolapso de la válvula mitral. Cuclillas y levantamiento de pierna de forma pasiva. Los soplos se hacen más intensos, a excepción de los soplos de miocardiopatía hipertrófica y el prolapso de la válvula mitral. Sentado en expiración, aumenta el soplo de la insuficiencia aórtica. Toma aire. Suelta todo el aire. Te voy a decir, no respires. En decúbito lateral izquierdo se produce un aumento en la intensidad del soplo de la estenosis mitral. Al concluir el examen físico cardiovascular expuesto por el Dr. Álvaro Puelma, es necesario realizar una breve descripción de los hallazgos encontrados durante el examen físico. En un paciente sin patología médica sería de la siguiente manera. Pulso venoso yugular. Pulso venoso a 3 centímetros sobre el ángulo esternal, con el paciente en decúbito supino a 30 grados. Pulsos carotidios. Presentes, simétricos y de amplitud normal, no se ocultan soplos. Examen cardíaco. Inspección. Caja torácica de forma normal, sin presencia de lesiones o deformidades, sin latidos visibles. Palpación. Choque de la punta en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea medio-clavicular, de amplitud normal. No se palpan frémitos ni existe evidencia de actividad derecha. Auscultación. Ritmo regular, con R1 y R2 presentes y sin ruidos agregados en todos los focos auscultatorios. No se ocultan soplos. Con esta descripción de hallazgos, hemos concluido el examen físico cardiovascular.